Bueno, vamos a arrancar con este tema de las derivadas que, como les he dicho anteriormente, es uno de los dos temas principales de los cuales se compone esta materia, análisis matemático 1 o cálculo 1. El otro tema importante es integrales. Entonces, hasta ahora hemos visto límites, hemos explorado ese concepto, más que nada como previa a lo que son estos dos temas que son los más importantes, que son derivadas e integrales, y básicamente uno estudia límites porque la derivada es un límite y la integral es un límite también, como hemos discutido desde la primera clase de límites. La derivada es no solo muy importante en este curso, es muy importante para el ingeniero, para el físico, para la ciencia en general, todo lo que tenga que ver con modelación matemática, porque la derivada nos da una medida de cómo cambia una magnitud con respecto a otra, o cómo cambia una variable con respecto a otra. Ahora vamos a adentrarnos en este concepto. Entonces, vamos a arrancar con el problema de la recta tangente, un problema geométrico que ya hemos visto, que ya hemos dado como ejemplo en la primera clase de límites. Y vamos a volver ahora que sabemos calcular límites, vamos a volver a este tema. En el momento en que nosotros vimos esto, hace algunas clases, aún no sabíamos calcular límites, solamente lo usamos para introducir el tema. Lo que sí habíamos dicho es que una recta tangente tiene una particularidad con respecto a una curva de una función, y que esa recta tangente tiene la misma pendiente que la curva en ese punto, ¿sí? Entonces uno puede pensarlo, esto ya lo hemos discutido previamente, si quieren pueden volver al primer video de límites, que es en el cual comenzamos a hablar de esto. Decíamos que uno lo puede pensar como que uno mismo va subiendo, caminando o en bicicleta, digamos, una loma, y entonces, bueno, la indicación de que la loma tiene una mayor pendiente es la fuerza que uno está haciendo, o sea, uno tiene que hacer más fuerza para subir una loma de mayor pendiente, y entonces una medida de esa magnitud, de esa pendiente que puede tener esa loma, la da la derivada y la da la pendiente de la recta tangente, que como vamos a ver ahora, es desde el punto de vista geométrico, la pendiente de la recta tangente un sinónimo de la derivada. Entonces, la recta tangente, como dice ahí, a una curva, en un punto de ella tiene, al pasar por dicho punto, la misma pendiente que la curva. Recordemos que usualmente uno dibuja, o la recta tangente tiene una forma tal que corta solamente en ese punto, la toca a la curva en ese punto, y generalmente no la corta, en algunos casos sí, pero digamos, uno tiene la curva de la función y la recta tangente está pasando por ese punto y justamente con la misma pendiente que la curva en ese punto en particular. Entonces, para hallar la pendiente de la recta tangente, nosotros decíamos, bueno, quiero encontrar la pendiente de la recta tangente en este punto, ¿sí? Entonces será una recta que está por aquí, ¿sí? Con la misma pendiente que la curva en este punto P, dado por las coordenadas A y F de A. Entonces, yo tengo solamente ese punto. Esa era la idea, y yo quiero encontrar la recta tangente o la pendiente, primero la pendiente de la recta tangente, y no sabíamos cómo hacerlo porque, ¿qué pasaba? Uno, para calcular una recta, desde la matemática que uno conoce, la matemática precálculo, digamos, la matemática del colegio, uno necesita 2 puntos, ¿sí? Para calcular una recta necesita 2 puntos, básicamente porque tiene dos incógnitas, tiene como incógnita la pendiente de la recta y el término independiente de la recta, ¿sí? Uno recuerdan que la recta tendría forma y igual m por x más b, ¿sí? X es, bueno, la variable, y es la otra variable, la variable dependiente, m es la pendiente y b el término independiente. Entonces lo que no conocíamos era m y b, y eso era lo que uno tenía que calcular. Necesitamos sí o sí 2 puntos para armar un pequeño sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas que tenga solución. En el caso de la recta tangente nos dicen, bueno, hay que hallarla, pero en este punto, es un solo punto. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Íbamos a lo que nosotros conocíamos, o sea, cuando uno tiene un problema, es digamos, una solución o una idea que puede ser útil en distintos tipos de problemas. Cuando uno tiene un problema que no sabe por dónde arrancar, bueno, lo que hace, intenta arrancar por lo que sabe hacer, y vemos que
qué conclusión uno puede sacar acerca de lo que obtiene con lo que uno sabe hacer. En este caso hacemos eso, nosotros tenemos un punto y queremos sacar una recta que pasa por este punto y sea tangente a esta curva, y entonces lo que decimos es, estudiamos qué pasa con una recta por dos puntos primero, qué pasa por un punto P y por un punto Q. Estos dos puntos P y Q ambos están sobre la curva de la función f de x, esta curva negra es nuestra función f de x, y el punto Q se puede mover sobre la curva, ¿sí? Yo puedo mover ese punto Q por todo punto de la curva, digamos, en principio vamos a dejarlo siempre para el lado derecho del punto P, pero podría pasar por este lado sin ningún problema, pero para simplificar las cosas vamos a hacer que este Q se mueva por acá, en esta zona, no hay ningún problema. Entonces este punto Q es móvil, mientras que este punto P es fijo, es un punto A, F de A, donde yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces, lo que hacíamos es calcular la pendiente de la recta secante que pasa por los dos puntos P y Q, y entonces primero deberíamos recordar qué era la pendiente. Bueno, la pendiente la definíamos como la tangente del ángulo que forma, en este caso una recta, nuestra recta secante, la que contiene este segmento PQ. Entonces la pendiente es la tangente del ángulo que forma esa recta con la horizontal. Entonces, con la horizontal, esta recta que pasa por PQ, es un segmento, pero imaginen la recta que contiene ese segmento, forma un ángulo alfa con la dirección horizontal, o sea, con el eje X vendría a ser, es lo mismo, ¿sí? Vemos que este segmento es paralelo al eje X. Entonces, ese ángulo alfa, la tangente de ese ángulo, nosotros la definíamos como la pendiente, ¿sí? Como la pendiente. Cuanto mayor sea la pendiente, cuanto mayor sea esta tangente, bueno, más inclinada está la curva, entonces más fuerte uno tendría que pedalear para poder subir por una loma, si uno lo piensa como una loma, a esta gráfica que tenemos acá. Entonces, ¿cómo calculábamos la tangente de un ángulo? Bueno, era trigonometría básica, decíamos, la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, si nosotros teníamos un triángulo rectángulo, lo cual justamente es el caso, acá tenemos un ángulo recto, entonces consideramos este triángulo tiene tres lados, como todos los triángulos, y lo que tenemos que calcular es la tangente de ese ángulo y será su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. El cateto opuesto será este que está aquí, el adyacente es este que está acá abajo, x menos a. X menos a se asocia al concepto de distancia. Si este punto tiene coordenada x, el punto Q, y el punto P tiene coordenada a, la distancia entre x y a es x menos a, ¿cierto? Si asumimos que x es mayor que a, como dijimos, el punto Q puede estar por ahora solamente a la derecha. Entonces, esto es x menos a, si no sería el valor absoluto de x menos a, pero por ahora pensemos en que es x menos a. De una forma similar, el cateto opuesto lo hallamos con las coordenadas y de los puntos, ¿sí? La coordenada y del punto P es f de a y la coordenada y del punto Q es f de x. Entonces, la altura de este punto Q es f de x y la altura de este punto P es f de a, y por lo tanto la distancia medida en dirección de y, ¿sí? En dirección vertical, entre Q y P, será f de x menos f de a, ¿sí? La resta entre sus coordenadas y. Bien, eso es similar a lo que hicimos recién acá. Entonces, si uno tiene el cateto opuesto y tiene el cateto adyacente, la tangente es, bueno, el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, y entonces la expresamos de esa manera, f de x menos f de a sobre x menos a. Entonces, encontramos una pendiente, no la que teníamos que encontrar, que es la pendiente de la recta tangente, pero sí de una recta, bueno, que pasa por el punto P y por otro Q, ¿sí? No nos da la pendiente de la curva en el punto P, no nos da eso, ¿sí? Es una recta secante, ¿sí? que corta en dos puntos a la curva de la función. Ahora, como el punto Q puede moverse sobre la curva de la función, uno puede pensar en lo siguiente. Uno puede tener el punto Q en algún lugar, digamos, acá en este lugar tenemos una recta secante S1, si lo ponemos en este otro lugar tenemos una recta secante S2, S3, etcétera. Siempre dijimos que el punto P lo dejábamos fijo y el punto Q lo podíamos mover. Entonces, asumamos entonces que el punto Q se mueve sobre la curva y se acerca al punto P, ¿sí? Que se acerca al punto P.
Recuerden, la noción de límite nos decía que, o con el límite nosotros estudiábamos cuando algo se acercaba mucho a otra cosa, ¿sí? Infinitamente cerca, en este caso el punto Q del punto P, y eso es lo que vamos a hacer, y por lo tanto la idea es tomar un límite en este caso. Entonces, ¿qué es lo que estamos moviendo? Lo que estamos moviendo es la coordenada X, porque lo que estamos moviendo es el punto Q sobre esta curva. Entonces lo que está pasando es que la coordenada X se mueve en la dirección de A, o sea, la coordenada X siempre se mueve sobre esta línea, ¿no? Sobre el eje X, y si nosotros movemos el punto Q y lo acercamos al punto P, lo que pasa es que la coordenada X se mueve para la izquierda y se acerca al valor de A, que lo consideramos fijo, ¿sí? Entonces, en definitiva, la recta tangente era una recta que tenía esta pendiente, ¿sí? O sea, la recta tangente a un punto P, en un punto P a la curva y igual f de x, esta es nuestra curva, este es nuestro punto P. Entonces la recta tangente, que vendría a ser esta que está aquí en rojo, la recta T, que pasa por ese punto y es tangente, decimos, a la función f de x o a la gráfica de la función f de x, será un límite, ¿sí? Fíjense que esto que teníamos acá, este cociente, era la pendiente de la recta secante, la pendiente de la recta que pasaba por P y Q, y lo que hacemos es que el límite, le tomamos un límite a ese cociente cuando X tiende a A, ¿sí? Cuando X se acerca al valor fijo A, y entonces eso implica que Q se acerca al valor P, y por lo tanto las rectas secantes que yo voy trazando se acercan a la recta tangente. Particularmente cuando Q está infinitamente cerca de P, la recta secante está infinitamente cerca de la recta tangente, que en términos prácticos infinitamente cerca es exactamente igual, ¿sí? Entonces la recta secante se vuelve o se convierte en la recta tangente, y por lo tanto, si nosotros tomamos el límite cuando X tiende a de la pendiente de la recta secante, lo que hacemos es obtener la pendiente de la recta tangente. Entonces tenemos esto como definición, luego vamos a hacer algunos ejercicios calculando la pendiente de la recta tangente. Entonces, vamos a pensar en la siguiente situación. Ahora, ya sabemos que esto es correcto, es así, es la pendiente de la recta tangente, no hay ninguna duda acerca de esto. Entonces, lo que vamos a hacer es redefinir algunas cosas, vamos a hacer un cambio de variables, ¿sí? Uno puede, la matemática tiene eso que es algo muy lindo, que uno puede expresar lo mismo matemáticamente, pero de distinta manera, ¿sí? Cosas que representen lo mismo de distinta manera. Recuerden cómo hacíamos cuando nosotros teníamos, por ejemplo, un límite indeterminado, entonces teníamos un 0 sobre 0, ¿y qué es lo que hacíamos? Bueno, aplicábamos factorización y cambiábamos la expresión, pero la cambiamos de manera algebraica, o sea, si uno hace una cuenta con una expresión, con la original o con la cambiada, el resultado es el mismo, porque uno no la cambia matemáticamente, ¿sí? Entonces, eso nosotros manipulábamos, en cierto modo, la expresión sin cambiarla matemáticamente. Acá vamos a hacer algo parecido, vamos a agarrar este cociente que teníamos acá y lo vamos a cambiar un poco, pero vamos a obtener algo que represente exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a obtener algo que sea igual a esto que está acá, expresado de otra manera. Entonces, fíjense que nosotros podemos agarrar esta distancia x menos a, y darle un nombre, ¿sí? Llamarla h. H es igual a la resta entre x y a, o sea, x menos a. Y entonces, a partir de esa definición que hicimos, h, lo que vamos a hacer es hacer aparecer h acá adentro. Entonces, si h es igual a x menos a, entonces uno podría decir que x es igual a más h. Esto es una ecuación común y corriente. Entonces yo despejo la x de acá, ¿sí? Y digo, paso el a sumando y x es igual a más h. Entonces, en ese caso, yo podía reescribir esta expresión de esta manera, siendo x igual a más h, lo que dijimos recién, la x que está acá la reemplazamos por a más h, f de a queda exactamente igual, no hay ningún cambio. Y x menos a, dijimos que era h igual a x menos a, entonces h es x menos a. Entonces, si x tendía a antes, o sea, x se acercaba a a, ¿qué es lo que pasa cuando x se acerca a a? Si x toma un valor cada vez más cercano a a, esta resta, x menos a, toma un valor cada vez más cercano a 0. Entonces h tiende a 0, y eso es lo que hemos cambiado acá. Lo que hemos cambiado es la variable del límite. Antes
La variable de tendencia, o sea, lo que nosotros observábamos en el límite, lo que tendía a un valor, a A en este caso, era X tendía a A. Pero acá le hicimos desaparecer a X, hicimos aparecer H de una manera equivalente y haciendo un razonamiento lógico válido, ¿sí? Este igual no está porque sí, está porque nosotros hicimos esta deducción, asumimos esto, propusimos que X es igual a X, que H es igual a X menos A, y dedujimos esto de eso que hemos propuesto y reemplazamos acá de manera correcta, ¿sí? Entonces, este límite es equivalente a este límite, lo que pasa es que está expresado de manera distinta. Está expresado en otro idioma, este está expresado en el idioma X y este está expresado en el idioma H, pero representa exactamente lo mismo. Bien, entonces con estas dos definiciones vamos a trabajar a partir de ahora más con esta. A veces en algunos casos donde la necesitemos vamos a usar esta definición, pero generalmente nos vamos a mover con esta definición. Por eso la vamos a dejar acá escrita, aquí abajo, pendiente de la recta tangente en el punto A, f de A, es, bueno, este que hemos calculado recién, este límite que hemos deducido acá de este lugar. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Dice, encuentre la ecuación de la recta tangente a la hipérbola y igual 3 sobre x en el punto 3, 1. Bueno, nosotros lo que tenemos es la función, esta y igual 3 sobre x es, bueno, la gráfica, ¿no es cierto?, de su función, pero la función es f de x igual 3 sobre x, una hipérbola. Entonces, la pendiente en el punto 3, 1, o sea, lo que nos están dando es el punto P, o sea, las coordenadas de A y F de A. Entonces, la pendiente de la recta tangente es la que vamos a calcular con la fórmula que nosotros obtuvimos, que nos permite calcular la pendiente de la recta tangente a cualquier función, en cualquier punto, ¿sí? Siempre y cuando el límite exista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer este mismo límite, pero utilizando lo que nosotros tenemos acá, la función f de x ahora es 3 sobre x, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, nuestro punto o nuestro valor de A es este valor que está aquí. Recuerden, esto es el punto P, o sea que esto es A y esto es f de A. Entonces, A es 3. Entonces, acá tenemos A más H, acá tenemos 3 más H. Acá tenemos f de A, acá tenemos f de 3. ¿Sí? H no lo cambiamos porque H es lo que tiende a 0, es nuestra variable del límite. Y también esta f, nosotros acá, bueno, dice f, pero f nosotros la conocemos, es 3 sobre x. Entonces, esa hipérbola nosotros la podemos utilizar y reemplazarla acá arriba en el numerador de esta expresión y decir que, bueno, si nosotros queremos meter dentro de la función 3 más h, lo que tenemos que hacer es ver, bueno, la x acá tendría que ser 3 más h, o sea que eso será 3 sobre 3 más h, lo que tenemos acá. En cambio, f de 3 implica meter un 3 acá, 3 dividido 3, 1, así que este es nuestro numerador, lo hemos cambiado utilizando la expresión de la función que teníamos. Bien, ahora, es muy fácil de verificar tratando de reemplazar el 0, ¿no es cierto?, acá, que esto es un límite indeterminado 0 sobre 0, y de hecho, todas las veces que uno quiera calcular la pendiente de la recta tangente, nos va a dar un límite indeterminado 0 sobre 0, ¿sí? Entonces, como todas las veces nos va a dar eso, todas las veces vamos a tener que salvar una indeterminación siempre que nosotros queramos calcularla utilizando límites. Bien, entonces, fíjense que si h tiende a 0, bueno, el denominador es 0, y acá sería 0, entonces 3 dividido 3 nos queda 1 menos 1, 0, o sea, 0 sobre 0. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar esta expresión, factorizarla de tal manera de que podamos salvar esa indeterminación, porque la pendiente de la recta tangente tiene que existir en este punto. Si nos están pidiendo que la calculemos, deberá existir. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, hacer factor común acá. Hacemos factor común y hacemos esta resta que está acá, la hacemos. Hacemos factor común 3 más h, y entonces, bueno, este nos queda 3, y este, bueno, 1 multiplicado por 3 más h. O sea que esto es una factorización común y corriente como hemos aprendido a hacer en el colegio secundario. Entonces, acá 3 menos 3, eso se va a restar. 3 menos 3 da 0, y menos h nos queda acá en el numerador. Y ahora, bueno, h tiende a 0, pero sabemos que en el límite
h nunca llega a ser 0, tiende a 0, pero no llega a ser 0, entonces no hay ningún problema en simplificar este h de arriba con el h de abajo, entonces arriba nos quedará menos 1, por lo tanto este cociente que teníamos acá queda negativo, y en definitiva ahora este cambio algebraico que le hemos hecho a la expresión nos permite calcular el límite. Si h tiende a 0, esto nos da menos 1/3, y eso quiere decir que la pendiente de la recta tangente a la curva igual 3 sobre x en el punto 3,1, que es un punto que está sobre la curva, o sea, la pendiente es menos 1/3, o sea, la recta tangente tiene pendiente menos 1/3, ¿sí? Entonces quiere decir que será una pendiente negativa, entonces la recta tangente apunta hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, si uno lo mira de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, esta es la pendiente, pero nos dice la ecuación de la recta tangente, o sea, uno sabe que una recta tiene la forma igual m por x más b, donde m es la pendiente. Entonces, esta es la ecuación que nosotros tenemos que completar hallando este valor b. La pendiente ya la tenemos. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Nosotros sabemos que esta recta tiene que pasar por el punto 3,1, porque está siendo tangente a la curva de la función en el punto 3,1. Por lo tanto, 3,1 pertenece a la recta y nosotros podemos reemplazar esas coordenadas, ¿sí? La y la reemplazamos por 1, la x la reemplazamos por 3, hacemos esta cuenta y en definitiva obtenemos que b igual 2 y por lo tanto la recta tangente tiene la ecuación y igual menos 1/3 x más 2. Bien, entonces fíjense que no hicimos ninguna gráfica de ningún tipo. Podríamos no saber qué gráfica tiene esta función, lo sabemos porque eso es una hipérbola, entonces nosotros sabemos qué forma tiene esto, pero podría ser una función más complicada y no saberlo. Y sí pudimos calcular la recta tangente, o sea, sabemos la función, conocemos el punto, pudimos calcular la recta tangente. Entonces, vamos a verificar gráficamente que eso es así, vamos a hacerlo en matemática. Entonces lo que vamos a hacer es graficar nuestra hipérbola y la recta tangente que obtuvimos. Entonces la hipérbola, activar Windows, no, en tu cara Bill Gates. Entonces vamos a graficar nuestras funciones. En principio, la hipérbola dijimos que es, 3 sobre x. Entonces uno podría decir, graficamos esta función 3 sobre x. Y x, digamos, tenemos que ver el punto de coordenada x igual a 3, entonces, eso tiene que aparecer, entonces x la podemos graficar, no sé, entre 1 y 5, ¿sí? Para que parezca, entonces ahí graficamos y obtenemos nuestra función hiperbólica, ¿sí? Vamos a ponerle el marco, frame, porque a mí me gusta, ¿sí? Entonces es una cuestión de gusto, ahí estamos, ahí está nuestra función original. Y nuestra recta tangente es menos 1/3 x más 2, es lo que obtuvimos. Entonces, para poner dos funciones acá adentro, vamos a hacer así. Acá le ponemos, acá cerramos entre llaves y le ponemos menos 1/3 x, que es como si fuera menos x sobre 3, más 2, ¿sí? Y ejecutamos, y en definitiva acá tenemos nuestra recta tangente, y acá está el punto 3,1, ¿sí? Que es el punto de tangencia. Entonces, esto verifica que lo que nosotros hicimos está bien. Si yo quisiera graficar el punto de tangencia, lo que hacemos es utilizar un comando que es point en matemática, ¿sí? Point, y nosotros le damos el punto ahí adentro de la siguiente manera, 3,1, ¿sí? Nuestras coordenadas del punto, ¿sí? Y a ese punto le llamamos, vamos a llamarle p sub 0, ejecutamos, dice punto en 3,1, y a este vamos a llamarle p sub 1 a la curva, a la gráfica que nosotros hicimos, y entonces lo que vamos a decir es que nos muestre, show, demostrar, ¿sí? El primer gráfico que le pusimos p sub 1 y el punto, ¿sí? El punto, como no tiene ninguna característica de ploteo, el punto se utiliza, se presenta de la siguiente manera, se dice graphics, como de gráfico, que me grafique el punto, y ahí adentro sí ponemos P0. Entonces uno ejecuta y lo que hace es obtener las dos gráficas combinadas. Bien, si a mí este tamaño de punto no me gusta porque es muy chiquito, yo podría cambiarle el tamaño. Entonces eso se hace con algo que se llama point size. Entonces
se expresa de esta manera. Lo que vamos a hacer es cambiar la definición del punto y expresar algo así como si fuera una lista de valores. Entonces acá adelante ponemos point size, y matemática puede uno puede darle numeritos ahí, un numerito, ¿sí? O puede decirle que sea grande de esta manera, large, ¿sí? Large, o medium, ¿sí? Para que sea mediano, o small para que sea pequeño. Entonces uno ejecuta y luego vuelve a ejecutar la gráfica, y ahí el tamaño del punto es mayor, grande. Si a mí no me gusta el color negro por alguna razón, porque me parece muy deprimente, entonces yo sigo poniendo lista, o sea, sigo poniendo elementos dentro de esta lista que armé acá, y le pongo, por ejemplo, que fuera rojo, ¿sí? Red. Entonces ahí tengo 3 elementos en la lista. Primero nos da el tamaño del punto, luego el color, y luego el punto en sí mismo. Vuelvo a ejecutar esto y el punto pasa a ser rojo, y así sucesivamente, explorando las opciones de matemática. Bien, termino el video.